Hola a todos, en este video repasaremos los primeros conceptos necesarios para este curso. Comenzamos con los conjuntos numéricos, que son agrupaciones de números que tienen características en común, como el tipo de operaciones que puedan realizarse entre ellos, su capacidad de ser ordenados, sus propiedades o su posibilidad de ser representados en la recta numérica. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar y lo denotamos con la letra n. Podemos incluir al 0 denotándolo con la letra n sub 0. Si a los números naturales les agregamos sus opuestos, negativos y el 0, obtenemos el conjunto de los números enteros denotado con la letra z. Vemos entonces que los números naturales están incluidos dentro del conjunto de los números enteros. Además podemos diferenciar los subconjuntos: enteros positivos, enteros negativos, enteros positivos incluyendo el 0 y enteros negativos incluyendo el 0. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales es equivalente al de los enteros positivos, y además el conjunto de los números enteros es la unión entre los naturales y los enteros negativos con el 0. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como el cociente o división de dos números enteros o fracción, siempre que el divisor sea distinto de 0, ya que no es posible dividir por 0. El conjunto lo denotamos con la letra Q y algunos ejemplos son 2 tercios, 3, menos 1 medio, 0,4, menos 1 y 0,3 periódico. Cualquier número natural o entero puede expresarse como el cociente entre ese número y 1, por lo tanto ambos conjuntos están incluidos dentro de los números racionales. Todo número racional admite una expresión decimal que puede ser finita o infinita de tipo periódica. Los números irracionales, en cambio, son aquellos números que no pueden expresarse como el cociente entre dos números enteros. Su expresión decimal es infinita, pero no periódica. El conjunto lo denotamos con la letra I y algunos ejemplos pueden ser raíz cuadrada de 3 o de 2, menos raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de 2 o los números pi y e. Vemos acá algunos ejemplos donde vemos estos números irracionales con algunos de sus infinitos decimales. Si al conjunto de los números racionales lo unimos con el conjunto de los irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Podemos decir entonces que todos los conjuntos numéricos mencionados anteriormente se encuentran incluidos dentro del conjunto de los números reales. Por ejemplo, un cuarto pertenece a los números racionales y un cuarto también pertenece al de los reales. O por ejemplo, el 2 es un número natural, es entero, es racional y por lo tanto es real. Podemos ver esto a partir del siguiente esquema de inclusión, donde vemos que el conjunto de los números naturales está incluido dentro del de los enteros y ambos conjuntos están incluidos dentro del conjunto de los números racionales. Por otra parte, tenemos el conjunto de los irracionales y todos ellos se encuentran dentro del conjunto de los números reales. Cualquier número real puede ser ubicado en la recta numérica, por ejemplo, un número racional, menos 3 medios, que equivale a menos 1,5, o un tercio, que equivale a 0,3 periódico, o un número irracional como raíz cuadrada de 2, o un número entero o natural como el 2. Veamos ahora las expresiones decimales. Para poder expresar un número racional o fracción como expresión decimal, debemos dividir al numerador por el denominador. Por ejemplo, la fracción 2/5 debemos hacer la división de 2 dividido 5. Eso nos da 0,4. O por ejemplo, la fracción 1/3 hacemos 1 dividido 3 y nos da como resultado 0,3 periódico. Por lo tanto, vemos que una fracción puede ser equivalente a un decimal exacto o puede ser equivalente a un decimal de tipo periódico. ¿Cómo hacemos si queremos hacer al revés? Si queremos expresar una expresión de tipo decimal como fracción. Para eso tenemos que ver si la expresión decimal es finita o infinita. Repasamos los diferentes tipos de decimales. Existen los decimales exactos o infinitos. Los infinitos los podemos clasificar en periódicos o no periódicos, y los periódicos a su vez se pueden clasificar en puros o mixtos. Tanto los decimales exactos como los periódicos se pueden escribir como fracción. No así
los infinitos de tipo no periódico, ya que serían los números irracionales que vimos anteriormente que no pueden ser expresados como la división entre dos números enteros. Vemos el paso a paso para pasar a fracción los decimales. Si el decimal es exacto, escribimos en el numerador el número completo sin coma y en el denominador una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales. Por ejemplo, 0,2, el número completo sin coma es 2 y en el denominador irá un 1 seguido por un 0 porque tenemos un decimal. 1,75, el número completo sin coma es 175 y en el denominador irá un 1 seguido por dos ceros porque tenemos dos decimales. Si el decimal es periódico puro, escribimos en el numerador la diferencia entre el número completo sin coma y la parte entera, y en el denominador tantos 9 como cifras tenga el período. En este ejemplo, 0,3 periódico, el número completo sin coma es 3 y le restamos 0 que es la parte entera. En el denominador irá un 9 ya que tenemos un número dentro del período. En el segundo ejemplo, el número completo sin coma es 226 y le restamos 2 que es la parte entera. En el denominador irán dos 9 porque tenemos dos cifras dentro del período. Por último, si el periódico es de tipo mixto, debemos escribir en el numerador el número completo sin coma y restarle lo que se encuentra fuera del período. Y en el denominador irán tantos 9 como cifras tenga el período, seguido de tantos ceros como cifras decimales fuera de él. En este ejemplo, el número completo sin coma es 25.132 y le restamos todo lo que está fuera del período, que sería 2.513. En el denominador irá un 9 porque tenemos un número dentro del período y dos ceros porque tenemos dos decimales no periódicos. Repasamos también las operaciones con fracciones. Si tenemos que sumar o restar fracciones de igual denominador, esta es la regla general. Mantenemos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores. Por ejemplo, 2 tercios más 5 tercios, dejamos el mismo denominador 3 y sumamos los numeradores, nos queda entonces 7 tercios. Lo mismo para la resta, 1 quinto menos 4 quintos, dejamos el mismo denominador y restamos los numeradores, 1 menos 4 es menos 3, entonces nos queda menos 3 quintos. Si tenemos que sumar o restar fracciones de diferente denominador, esta es la regla general, aunque podemos aplicar la forma práctica que es buscar el denominador en común, que es el MCM o mínimo común múltiplo entre ambos denominadores. Por ejemplo, 2 tercios más 5 sextos, el denominador en común será el 6, ya que es el múltiplo más chico que encontramos común a 3 y a 6. Entonces, tomamos el denominador común y lo dividimos por uno de los denominadores y luego lo multiplicamos por su numerador. 6 dividido 3 es 2, por 2, 4. Y 6 dividido 6 es 1, por 5, 5. Sumamos y nos queda 9 sextos, que simplificado es 3 medios. Para multiplicar dos fracciones, esta es la regla general. Multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Por ejemplo, 5 medios por 3 cuartos sería 5 por 3, 15 sobre 2 por 4, 8. También podemos simplificar antes de efectuar la multiplicación. Siempre se puede simplificar un numerador con un denominador. Por ejemplo, si tenemos la cuenta 3 cuartos por 5 novenos, el 3 y el 9 se pueden simplificar dividiéndolos por 3. Entonces es lo mismo que hacer un cuarto por 5 tercios. Y ahí multiplicamos 1 por 5, 5 y 4 por 3, 12. Para dividir dos fracciones utilizaremos esta regla. Cualquier división se puede expresar como la multiplicación invirtiendo la segunda fracción o la que está a la derecha. En este caso, a sobre b dividido c sobre d es igual a hacer a sobre b por d sobre c. Y luego multiplicamos numeradores y denominadores. Por ejemplo, 4 tercios dividido 3 quintos es igual a hacer 4 tercios por 5 tercios. Y ahí multiplicamos como siempre, 4 por 5, 20 y 3 por 3, 9. Repasamos también algunas propiedades de los números reales para la suma y el producto. La propiedad conmutativa quiere decir que a más b nos da lo mismo que b más a, y en el producto a por b es igual a b por a. También se cumple la propiedad asociativa, podemos asociar
con paréntesis y se mantiene el resultado. A más B más C es igual a A más B más C. A por B por C es igual a A por B por C. También existe el elemento neutro, que es aquel que operado nos da el mismo número. Para la suma, el 0 es el elemento neutro ya que un número sumado con 0 nos queda el mismo número. Para el producto, el elemento neutro es el 1 ya que un número multiplicado por 1 nos da el mismo número. También existen el opuesto para la suma y el recíproco para el producto. Son aquellos elementos que operados nos dan como resultado el elemento neutro de esa operación. El opuesto de A es menos A, sumados nos da el elemento neutro de la suma, que es el 0. El recíproco de A es 1 sobre A, multiplicados nos da 1, que es el elemento neutro del producto. También se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma. Si tenemos A por B más C, es A por B más A por C. Y si tenemos doble, A más B por C más D, es A por C más A por D más B por C más B por D. La propiedad distributiva del cociente con respecto a la suma también se cumple, pero solo a derecha, es decir, el número tiene que estar dividiendo a la derecha de esa suma. Por ejemplo, 12 más 4 dividido 4, podemos hacer 12 dividido 4 más 4 dividido 4. No puede aplicarse esta propiedad si el número se encontrará dividiendo a la izquierda. O bien escribirlo como fracción. A más B dividido C es igual a A dividido C más B dividido C. Por ejemplo, 8 más 6 sobre 4 es lo mismo que hacer 8 sobre 4 más 6 sobre 4. Y luego simplificar cada fracción por separado. No se puede simplificar cruzado porque hay una suma en el medio. Solo se puede simplificar dentro de la multiplicación. Repasamos también algunos productos notables que vamos a utilizar. El cuadrado del binomio. Si tenemos A más B al cuadrado, al estar al cuadrado es lo mismo que multiplicarse por sí mismo. Es decir, que es lo mismo que hacer A más B por A más B. Si aplicamos la propiedad distributiva, nos queda A por A más A por B más B por A más B por B. Es decir, A cuadrado, B cuadrado y AB y B por A es lo mismo porque están en diferente orden, pero es multiplicación, entonces no se altera el resultado. Por lo tanto, si lo sumamos, nos quedarían 2 por A por B. Entonces, el cuadrado de un binomio es igual a un trinomio cuadrado perfecto. Si tenemos la suma de dos números, es lo mismo que hacer el primer número al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si tenemos una suma por diferencia o multiplicación por el conjugado, esto es, si tenemos la suma de dos números y lo multiplicamos por la resta de esos mismos dos números, estamos ante este caso. También se les llama expresiones conjugadas cuando son exactamente iguales y solo difieren del signo que está entre medio. Si acá aplicamos propiedad distributiva, nos quedaría A por A más A por menos B, que es menos AB, más B por A, más B por menos B, queda menos B por B. Donde A por B y B por A también son iguales, pero como uno está restando y el otro sumando, se cancelan y nos queda entonces A por A, que es A cuadrado, menos B por B, que es B cuadrado. Por lo tanto, la suma por la diferencia nos da una diferencia de cuadrados, es decir, la resta entre el cuadrado del primer número y el cuadrado del segundo número. Por último, veremos la resolución de cálculos combinados con fracciones. Para ser más prolijo, en un costado vamos a tener los cálculos auxiliares. Primero que nada, separamos en términos por las sumas o restas, puede ser en general, dentro de cada corchete o dentro de cada paréntesis. Comenzamos a resolver los paréntesis. Menos 1/3 menos 7/12, buscamos denominador común y nos da menos 11/12. Resolvemos en el otro paréntesis primero la multiplicación. 3 por 1/6 nos da 1/2. Ahora, seguimos separando en términos, tenemos que hacer primero esta multiplicación. 2 por menos 11/12 nos da menos 11/6. Y en este paréntesis hacemos la resta, 1/2 menos 1/3, 1/6. Seguimos ahora con los cálculos que están dentro de los corchetes. 1/3 menos 11/6 menos 1, también buscamos denominador común, simplificamos y nos queda menos 5/2. En el segundo corchete hacemos la cuenta menos 2 menos 1/6 más 1/2, denominador común y nos queda menos 5/3. Por último, si queremos
quitar un paréntesis, un corchete o una llave, si adelante hay un más, no cambia el signo, pero si adelante hay un menos, cambia el signo. Por lo tanto, si tenemos menos 5 medios, al quitar ese corchete nos quedan más 5 medios y lo mismo en el otro, nos va a quedar más 5 tercios. Hacemos esta suma final, que acá tenemos el cálculo, nos da 53/12. Concluimos este primer video, nos vemos en el próximo.